Fíjese que hoy empieza esta predicación con un cuestionamiento de Dios hacia nuestra vida. Gracias. Y dice, ¿somos o no somos hijos de Dios? Fíjese que es una confrontación como Jesús le hacía a sus discípulos. ¿Creen o no creen? Y es importante que nosotros nos miremos introspectivamente si estamos pensando como hijos de Dios verdaderamente o no estamos pensando como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos tenemos que parecernos a nuestro Padre, ¿verdad? Y esto se aplica no solamente en el reino de la biología, sino en el reino espiritual. Nosotros como hijos biológicos de nuestros padres nos parecemos a nuestros padres y a nuestras madres. Tenemos 50% del ADN estructural de nosotros, de nuestra madre, y tenemos 50% del ADN estructural de nuestro padre, que genotípicamente puede ser que nos parezcamos más a uno o a otro, pero estructuralmente tenemos 50% de mamá y 50% de papá. Pero Jesús tiene un ADN de nosotros espiritual que es 100% de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. No, si se lo voy a dar, dáselo, pastora, porque es para el Señor. Y eso lo tenemos que mirar de la perspectiva justa que es. El ADN de nosotros como creyentes tiene que ser necesariamente del ADN del Padre. Si nosotros fuimos despertados cuando dormíamos en pecados, delitos y transgresiones, y el Espíritu Santo nos tocó y nos sacó de la muerte y nos pasó de muerte a vida, nuestro ADN espiritual se activa para la formación del ADN espiritual de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el ADN antes de convertirnos seguía dormido y se activó para formarse el ADN nuevo espiritual con el Espíritu Santo que opera en nosotros. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, nos vamos a parecer a Dios. Nos vamos a parecer a nuestro Padre porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el ADN se instala en nosotros y se va formando en la medida que nos sometemos en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, Él dice que crezcamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y la gente dice, pero eso es imposible. No, eso es posible porque comienza aquí y termina en la eternidad. Pero tienes que entender que es un proceso. Y ese proceso tenemos que viabilizarlo en la disponibilidad de la obediencia a la palabra de Dios. Ahí que está la clave de esto. Cuando nosotros nos disponemos en esa dimensión a cumplir con esa perspectiva de Dios, entonces entramos en el ADN espiritual de autoridad y de poder. Mientras tanto, entonces éramos hijos del diablo, en pecados, delitos, transgresiones y muerte espiritual. Que ya eso no aplica a nosotros porque salimos de eso. Y acuérdese de eso, cuando el enemigo le quiera poner la vieja criatura y las cosas del pasado, dígale, yo no vuelvo a meter la mano en la basura que boté. Métaselo en la mente. No, que tú no te mereces, que tú no hiciste. No, perdóname. Yo fui redimido por la sangre de Cristo. Me compraron a precio de sangre y el precio que pagaron por mí, Satanás, tú no lo puedes pagar. Así que basura, vete de mi mente. Y échala y bótala al zafacón y no la vuelvas a tocar. Y cada vez que te la vuelvas a repetir, dices, no, yo soy redimido por la sangre de Cristo. Porque mi ADN es el ADN de Cristo. Y te cimentas en esa autoridad y poder en medio de cualquier circunstancia y empiezas a llenarte del empoderamiento de que Dios es tu proveedor de toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces cuando te empoderas de eso te das cuenta que el enemigo no puede resistir porque lo peleas con la palabra de Dios. Y él huirá de vosotros. Y el ADN de nosotros entonces se empieza continuamente a estructurarse espiritualmente en autoridad y poder para vencer todo lo que son tinieblas. El mundo está viviendo el último aleteo de las tinieblas. Ya están mimetizando el arrebatamiento con los ovnis. ¿No se ha dado cuenta? Esos avistamientos que están anunciando en diferentes estados de la Unión. En Nuevo México, están viendo en España, en Italia, en Francia, en Alemania, y por todos lados están los avistamientos. Es mimetizando el levantamiento de la iglesia, porque el diablo sabe que vamos a ser levantados.
Pero lamentablemente la iglesia todavía tiene que despertar, no está creyendo eso. Y eso viene. Porque el diablo quiere engañarte. Y entonces está mimetizando eso para cuando eso ocurra, diga, no son los ovnis. Nosotros nos lleva a Cristo y en las nubes vamos a recibirlo. Pero es importante que para usted estar preparado para eso, tiene que hacer que el ADN de Cristo se siga estructurando en usted y no dejar que nada ni nadie lo contamine. Ni pensamiento, ni palabra, ni fantasía que el mundo quiere vivir. No, la realidad es Cristo en nosotros. Punto y se acabó. Y lo que no sea de Cristo, deséchelo y échelo al zafacón. Porque nada bueno tiene para usted. Así que Dios le viene a hablar de esto en esta mañana para todos y cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué? Cuando Él le da esa palabra a usted, me ministra uno para usted y tres para mí. ¿Ah? ¿Verdad? Y eso es importante. Porque cuando usted entiende esto, usted está en la disposición de recibir lo que Dios le quiere dar. Y no tiene retajo, ambaje ni rodeo en no recibirlo. Vamos a usar el relato de Juan 8:19 para empezar a darle color a esto. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Le decían a Jesús. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocéis, también a mi padre conoceráis. Quiere decir que si les reconocían a él, que era lo que ellos no querían hacer, no podían ver al Padre, porque el Padre estaba en él y él en el Padre, y el Padre y en él eran uno. Entonces, ahí que estaba la controversia. Quiero que se quede con ese, porque ese es el texto base para partir lo que él nos quiere traer hoy aquí. Fíjense que entonces vamos al Juan 8:26. Y mire la referencia que hay aquí. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Este es Jesús hablando. Y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. O sea que cuando usted empieza a leer esto, usted se da cuenta que él viene hablando lo que el Padre le dice, no lo que él le parece. Vamos a seguir hasta el 28 corrido para poder coger el contexto completo como tiene que ser. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué no le entendieron que les hablaba el Padre? Porque no tenían el Espíritu Santo, porque estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando a Jesús. Y sigue el 28 diciendo, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta iglesia fue bautizada con el yo soy. Cuando usted salga, usted mira a la izquierda y dice, antes de estructurar lo que es este edificio, dice el yo soy. Usted se va a identificar con eso porque va a saber cuál es el fundamento de esta iglesia. Y es el fundamento para cada uno de nosotros, porque así fue que Él me llamó. Hoy tú vas a saber que yo soy el yo soy. Y así me lo hizo. Así que así fue, yo me convertí en mi casa. Pero qué interesante saber que sin conocer esta palabra, Él me la mostró y la cumplió en mi vida. Después la conocí, ya después que la conocí es fácil, ¿verdad? El principio es lo difícil, quererlo y no verlo. Vemos que en este versículo 27, vamos a poner el 27 otra vez, es interesante, dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron quién les hablaba, que era el Hijo de Dios, y que como no reconocieron al Hijo de Dios, tampoco iban a conocer al Padre, porque si no reconocen al Hijo, ¿cómo van a reconocer el progenitor del Hijo? Al que trajo al Hijo, ¿verdad? Que es el Padre. Así que esto es importante que lo entendamos, porque la iglesia tiene que conocer a Dios a través de su Hijo. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, por eso yo siempre digo que esto no se trata de una religión, sino una relación. Nosotros no vamos a tener la amplitud del conocimiento del Dios que le servimos. Y por eso muchas veces la iglesia no se empodera de todas las virtudes que Dios tiene para sus hijos, porque no tiene una relación con el Hijo de Dios.
Por eso dice la palabra que todo lo que pedís, tienes que pedírselo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se doblarán rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declararán que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Él adquirió ese nombre, pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, hablar de su palabra y tener una iglesia de poder, autoridad, vida eterna y salvación con Él. Por eso es importante que reconozcamos al Hijo en todo momento. El versículo 28, fíjense que sigue diciéndonos. Dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea que le está dando una respuesta contundente que nos habla de la cruz y la resurrección. Fíjense qué interesante. Y nos deja claro que era Dios hablando a través de su Hijo. Porque era Dios a través de su Hijo. Todo hombre en la tierra y todo Dios en el cielo, pero habitando en la tierra. Tú y yo somos siervos del Altísimo con el Espíritu Santo que habitamos en la tierra, pero tenemos comunión con el cielo. Y todo lo que ocurre en el cielo, ya ustedes saben eso, ocurrirá en la tierra. Quiere decir que antes que ocurran las cosas en la tierra, postulamos donde hay autoridad y poder para que ocurran las cosas en la tierra. Por eso tú estás en autoridad. La iglesia tiene que darse cuenta de la autoridad que tiene suprema. Porque le ha dado Dios en ese orden a sus hijos y puso el Espíritu Santo en nosotros para que tuviéramos esa autoridad y la ejecutáramos para Él glorificar su nombre. Amén. Y eso es para nosotros. Así que, como Jesús tuvo que aprender del Padre estando aquí en la tierra, también nosotros tenemos que aprender estando aquí en la tierra del Padre a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús demostró que dependía del Padre en todo momento para las cosas que tenía que hacer aquí en la tierra. Y si Jesús dependía del Padre, la pregunta que yo te hago, iglesia, ¿tú dependes del Padre para las cosas que tienes que hacer en la tierra? Esa es la clave. Esa es la clave. No porque yo sé que yo hago, que esto lo he hecho 500 veces, pero de momento te sale mal. Y no le preguntaste al que todo lo sabe. Y no porque, no, es que tú no estás en la sintonía de Dios. Porque tú puedes ser un experto de lo que sea y ahí puede venir un problema, un trabuco, como le dicen en el campo, donde no lo puedas resolver. Y el propósito de Dios es que clames a Él para que le busque en espíritu y en verdad. Porque eres la alternativa y Él lo sabe todo. Esa dependencia te hace tener una relación activa, dinámica, de poder y autoridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Él anhela ese tipo de relación. Y ese tipo de relación es lo que la va a unificar para que cuando suene la trompeta, hasta estés durmiendo, trabajando, soñando, lo que sea, la vas a escuchar. Usted me ha oído decir que mientras estos cuerpos descansen, nuestro espíritu, nuestra alma, está en adoración a ti. Wow, ese pastor está loco. No. Nuestro espíritu tiene esa capacidad con nuestra alma de elevarse al cielo y estar sintonizado en el cielo mientras este cuerpo descanse en la tierra. ¿Usted me oyó? Eso no es para cualquiera que tiene el espíritu muerto, el que tiene el espíritu vivo. Porque tienes el Espíritu Santo. Tu alma está redimida. Eso es para los hijos de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Cuando tú haces esa oración y la declaras y le dices este cuerpo es templo del Espíritu Santo lavado en la sangre del Cordero, se crea una areola a tu alrededor de fuego que el enemigo no puede detectar donde tú estás. Y tú duermes como un lirón. ¿Pero por qué? Porque la paz de Cristo se introniza en ti mientras estás en adoración en el cielo, mientras duermes. Y tus sueños son sueños divinos, son sueños de revelación, son sueños de gozo, sueños de autoridad, son de poder. ¿Por qué? Porque Dios está en el trato contigo. Y eso es lo que Él quiere. Que dependamos de Él. Cuando dependemos de Él, en
entonces estamos en la dinámica activa de estar 24/7 sintonizados en el canal del imposible. Mira para allá, casi nada. Tú viste lo que te estoy diciendo. En el canal de lo imposible. Sí, en el canal de lo imposible, que todo lo hace posible. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y Dios quiere que caminemos en esa dimensión. Fíjense que tanto es la dimensión de ese poder y esa delegación de confianza que Dios puso en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, que en Marcos 16:15 nos deja una marca de la gran comisión. Y le dijo, id por todo el mundo y predicarse este evangelio a toda criatura. Ay, que yo no me atrevo a predicarle a este porque tú sabes, no creen nada, este es agnóstico. ¿Y quién te preguntó eso? No dice la palabra que puso un poder sobrenatural en tu vida. Y cuando Dios te diga, hazlo, es porque ya está hecho. Hello. Estoy hablando con pueblo entendido. Cuando Él te dijo, háblale a esa persona, ya Él abrió el camino, al leer todos los sentidos de esa persona, dispuso el corazón para que recibiera la bendición que Dios tiene para su vida. Y tú eres ese canal, tú eres ese vehículo que tiene la autoridad y el poder para que se manifieste la gloria del Dios Todopoderoso. Así que no cuestiones más a Dios y haz lo que Él te dice que hay que hacer. Y cuando Él te diga, tienes que salir de esa iglesia, sal de esa iglesia, olvídate del resto. Porque yo no estoy en el asunto. Y se trata de la salvación tuya y de tus hijos. Y de la futura descendencia que venga. Y de quien tú le hables. Entonces tenemos que obedecer a Dios. No cuestionarlo. No usar el intelecto. Siempre le digo, córtese el intelecto. ¿Cuántas cosas le he contado yo que Dios me hizo cortar el intelecto? Hasta científicamente. Para enseñarme que su poder lo puede todo. Y usted lo ha visto. Yo se lo he contado aquí los martes y algunos que otros domingos. Así que es importante este principio. Y hay un segundo principio en el versículo 28 que quiero destacar que aquí que no se me puede quedar. Vamos a Juan 8:28. Juan, versículo 8:28, sí. Y les dijo Jesús, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, ¿verdad? Y nada hago por mí mismo. Mira qué interesante. O sea que el Hijo de Dios dependía de lo que decía el Padre y aunque Él era todo Dios, dependía del Padre. O sea, una obediencia absoluta sin cuestionamiento. Igualito que nosotros, ¿verdad? Sin cuestionamiento. No question about that. ¿Por qué eso es así? Porque cuando el Padre dice esto, es que tú no entiendes que lo que se ocurrió en el cielo se va a manifestar en la tierra y tú eres la voz de poder y autoridad sobre la tierra. Iglesia, tú eres la voz de poder y autoridad sobre la tierra porque es dado en el cielo para ti. Oh, yo le daría que se estaría cayendo ese techito que está ahí arriba. O sea que Cristo no haría nada por iniciativa propia. Y esto es muy importante, porque si somos hijos, debemos hablar como el Padre, debemos actuar como el Padre. Y así como es el Padre, es en nosotros. Entonces hay 7 características que debemos saber si están en nosotros por causa de ser hijos o no están. Y si no están, ¿por qué no están? Porque son dadas para ti de gratis. Porque no te cobra. Pero hay que pagar un precio de obedecer. Para nuestra bendición y manifestación de su gloria. Fíjese que lo primero que Él nos trae aquí son 7 cosas. ¿Y qué número? Fíjese qué número más lindo. El número de la perfección es 7. 7 son los espíritus que bordean la tierra y 7 es su manifestación de poder, porque Él es el 7 de la perfección. Y te habla de 7 características para que nos examinemos. Si Él querrá la perfección en nosotros. Dime tú. Está bien claro. Está bien claro. Dice, el número 1 que dice es sabiduría. Dice sabiduría, sí. El que la pide, la recibe. Porque es un principio que está escrito en los primeros salmos.
principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es temor al Señor? Es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no guardamos la sabiduría, no tenemos la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. O sea que esto tiene que ser una característica dada por Él en virtud sanadora de los hijos de Dios. La sabiduría no viene del hombre, viene del cielo para los hombres. El segundo principio importante es la inteligencia. La inteligencia es la dinámica activa de hacer las cosas conforme a la voluntad del que todo lo puede. No es la inteligencia del coeficiente intelectual, no caigas en esa equivocación. Es la inteligencia de Dios en tu vida, unido a la sabiduría que es el arte de usar la inteligencia. Mira qué interesante, y Él mismo lo define por su palabra. Cuando entramos en esa dinámica, entendemos que una cosa va ligada con la otra, y si no tenemos las dos dadas por Él, no tenemos nada. Por eso es que las iglesias no pueden dedicarse a la psicología. La psicología no sirve. Tienes que salir de eso. Tienes que usar la teología bíblica, que no se equivoca. Muy importante eso. Tercera característica importante es la bondad. La bondad es la bienaventuranza de que tú tienes el buen deseo de en todo momento, aún tu enemigo, bendecirlo con el perdón y la oración. Esa bondad infinita le permite a aquel que te hace la vida de cuadritos perdonarlo y orar por él. Yo no sé si a ti te ha pasado, que te ha tocado un jefe ignorante, ¿verdad? Como tú quieras ponerlo. Y siguen creyendo en la mentira, y siguen empujando la mentira, y siguen perseverando en la mentira, y engañando a la mentira. Perdonarlo y orar por él. Porque el que le va a revelar la verdad se llama Dios. Entonces, ¿verdad? Y si te has encontrado con eso, como lo he encontrado yo, pues tengo que enfrentar esa realidad orando y bendecirlo con la mejor de mis oraciones y desearle lo que yo deseo para mis hijos y para mi vida. Alaba si puede. Bondad. Eso no quiere decir que me voy a sentar con ellos a celebrar la mesa en silla de escarnecedores. No, no, no. Te bendigo en mi oración. A las 3 de la mañana te pongo en las rodillas y deseo lo mejor para tu vida y sigo igual y te sigo perdonando. Pero no comparto tus ideas. Eso no es lo que dice el Señor. No te equivoques. No mezcles la gimnasia con la magnesia, que no va. Pero lo perdonamos. Y oramos. Y el que hace la obra finalmente es Dios. Y Dios la hará. Otra de las características importantes aquí, la número 4, es el poder. A todos nos gusta el poder. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros tenemos poder. El poder lo tiene Él. Por su gracia y misericordia lo pone en nosotros para ayudarnos a hacer la obra que Él quiere hacernos. O sea que esa manifestación de poder, cuando Él te use y virtud sanadora salga de tus manos, de tu oración, la persona sea libertada, sea sanada, o los dones se manifiesten y la persona reciba, gocémonos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No es que poder tenga. Alaba, así es el mambo, el poder es de Él. Eso de que me retrato con el milagro, ¿entiendes? Porque Él pasó conmigo. No. Sea humilde y manso de corazón. No tenemos nada sin Él y con Él lo tenemos todo. Y todo sea para su gloria y honra. Amén. Otra característica, que el tiempo se me va rapidito, es la autoridad. Nos gusta tener autoridad, pero la autoridad viene porque sabemos vivir en autoridad. La autoridad no viene porque si tú sabes vivir en autoridad, entonces viene la autoridad sobre tu vida, para que cumpla el propósito y la gloria de Él en la vida terrenal, en la vida de otro. Primero en tu vida y se manifiesta en la vida de otro. Y eso es importante porque si nosotros no tenemos autoridad, por eso la iglesia no se respeta hoy en día, porque no está viviendo en la autoridad que tiene que vivir. Y si nosotros no vivimos en esa autoridad, pues entonces no se manifiesta su gloria.
Por lo tanto, la iglesia tiene que estar empoderada de su autoridad para la manifestación de su gloria y poder. Nosotros somos esa iglesia. Gloria a Dios por eso. Sexto característica importante es la bendición. Nosotros queremos ser bendecidos. Y el pueblo que está allá afuera en oscuridad necesita ver la bendición de nosotros como creyentes. Pero ¿cómo la vamos a desarrollar si primero no bendecimos? Porque lo que siembras en abundancia súper y suprema, recogerás. Bendices tú a otra gente, ayudas sin esperar nada a cambio a otra gente. Sí, porque hay gente que ayuda, pero yo esperaba que hiciera esto, pues ¿sabes qué? No ayudaste en nada, hasta ahí llegó tu ayuda. Porque el que bendice es Dios y el que super bendice después para la cosecha que has sembrado, también es Dios. Pero si tú la vas a dar a base de lo que tú hiciste, entonces no estás haciendo nada. Porque ¿sabes qué? Al fin y al cabo tú y yo no tenemos capacidad de bendecir a nadie. Lo que tenemos, por gracia y misericordia tenemos, y por Él y para Él somos, y de Él somos hasta el final. Por lo tanto, cuando usted bendiga con todo lo mejor que pueda y nunca espere nada a cambio. ¿Sabes por qué? Porque te vas a frustrar, te vas a entristecer, te vas a deprimir y el enemigo te va a serruchar el palo. Porque Dios da todo a cambio de su amor. Y Él paga todo. Y no falla. Pastor, ¿usted está loco? No, pruébalo. Probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y después te dice, versículo 11 dice, y reprenderá el devorador. O sea, el que te empobrece la finanza, el que te causa mala salud, el que te causa tristeza, el que daña tu matrimonio, el que te daña discusiones en tu trabajo, el que te coge los clientes para que no aparezcan, los reprenderé. ¿Por causa de qué? Porque obedeciste dando diezmos y ofrendas. Dios lo miró, lo vio y lo cumplió. Mira qué interesante. Y finalmente, la séptima característica, todas son importantes, pero al final es la vida eterna. ¿Qué tú crees de eso? Fíjese que Él quiere otorgarte la vida eterna y estas 6 características previas antes de entrar a la número 7, todas concluyen en la vida eterna. Amén. No sé por qué el tiempo no me da aquí. Tercer principio importante, el Hijo enseñó como el Padre lo enseñó. El versículo 28 de Juan 8:28, ahí está. Y les dijo, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando a ti te preguntan algo y tienes que dar una respuesta, ¿responderías como Jesús respondería? ¿O le contestas con coraje, con ira, molestia? Es importante. ¿Por qué? Porque esa mansedumbre nos la enseñó el Señor a nosotros cuando le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que entreguen la información de lo que te están preguntando en amor, en mansedumbre, en humildad. No le digas, oye, pero te he explicado eso 20 veces y ahora otra vez te voy a decir lo mismo. Padres que atienden los hijos así y el hijo hace, no escuchó más nada. Chico, pero tú eres cabezón, mano. ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? No, Dios no te llama a que seas así. Dios te llama en amor. Que así como Jesús enseñó a través del Padre, Él aprendió a través del Padre, así nosotros aprendamos y así enseñemos a los demás también. Interesante que este versículo termina diciendo, o en el intermedio dice, entenderás que yo soy. Fíjese, cuando Él dice, entenderás que yo soy, vemos aquí que Jesús está siendo rechazado por los judíos. Y Él está hablando de la cruz y que despertarán, y este es un versículo que trata con Israel, y despertarán después de
que vean la gran tribulación que ha de pasar. O sea, despertará el pueblo de Israel después del horror que pasarán. Quiere decir que el pueblo de Israel, que eran los judíos, que él está dando esta palabra, van a despertar a esta realidad que él dejó escrita cuando venga la gran tribulación, y entonces vean que el crucificado se les va a aparecer en la segunda mitad de la gran tribulación, después de 3 años y medio, y entonces esos 144,000 declararán que Jesucristo es el Señor, que son los judíos. O sea que el trato con Israel, desde ese momento le estás diciendo, oye, tú no has entendido lo que yo hice, tú no has entendido que yo morí por ti, tú no has entendido que yo te estoy diciendo quién yo soy. Pero tendrás que pasar entonces por la negrura de una gran tribulación para darte cuenta que yo soy el Cristo vivo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque ese trato vendrá con Israel y se aproxima ese tiempo. Cuando Dios termine con los gentiles, que somos nosotros, la iglesia neotestamentaria, que somos nosotros, va entonces Él a tratar directamente con Israel a través de la gran tribulación. Pero el mundo entero pasará bajo la gran tribulación. Aquí no vamos a estar, hermano. No. La iglesia neotestamentaria que nació en 1948 en adelante no estará aquí si ha creído en el Cristo resucitado. Si no creen, se quedarán y pasarán la gran tribulación. Pero nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Déselo, sí Señor, aquí no vamos a estar. Y entonces lo grande de esto es que para que ellos crean, se le va a presentar en Apocalipsis, no quiero tomarle más tiempo porque el tiempo me está corriendo, el Cristo vivo con los clavos en las manos y en los pies, para que entonces ellos reconozcan que mataron al Mesías. Qué grande es esto. Y se lo está diciendo ahí, pero ellos no lo vieron. Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente. Fíjense qué interesante es esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué quiero traerle esto? Porque nosotros tenemos que entender que Jesús fue exaltado hasta lo máximo. Y hubo una humillación de parte de Jesús para ser exaltado. Así que yo quiero que siempre que usted diga en el nombre de Dios, no, en el nombre de Jesús. No diga más en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, que adquiere un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que aprender a hablar correcto, porque esto es importante, hermano. Cuando usted ora en el nombre de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque es que lo dice la palabra. No es porque el pastor lo diga, lo dice la palabra. Sigamos la palabra. Esto es importante. Y mucha gente que conocen el Evangelio en el nombre de Dios. Y darle al seto que es el nombre de Dios. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Si tú te llamas Carlos, yo llamo a Francisco, ¿Carlos se va a mover? No, porque es Francisco. Ah, pero es que Dios y el Padre son lo mismo. No, entiende esto. Dios y el Padre son uno, pero a Dios le plació que lo hiciera en el nombre de Jesús. Y dice en su palabra que todo lo que pedís en el nombre de Jesús será concedido. Porque adquiere un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice claramente, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán las rodillas y dirán que Jesucristo es el Señor. Pues entonces, ¿por qué voy a usar en el nombre de Dios? Vuelvo al disparate. No, se acabó en el nombre de Jesús. Punto y se acabó. Filipenses 2, 9 al 11. Cuarto principio. Cristo hacía lo que le agradaba a Dios. Fíjese el versículo 8, 29. Te lo deja ver claramente. Mira cómo lo decía. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada, lo que le agrada. Podemos nosotros como hijos de Dios decir, yo hago siempre lo que le agrada. Aunque fallemos, nos arrepentimos. El arrepentirse es parte de lo que le agrada a Dios, ¿sabes? Que te conste en acta. A Él le agrada que tú te arrepientas, porque Él sabe que somos imperfectos, que siempre se cuela algo de la imperfección. Pero lo importante es que nos arrepentimos. Y entonces Él reinstala esa autoridad y el poder en nuestra vida para cumplir su propósito en nuestra vida. Por eso es importantísimo hacer las cosas como a Dios le agrada. Jesús tenía deleite, tenía gozo y alegría en obedecer a Dios. ¿Por qué?
Porque en la obediencia está el hecho constitucional de lo que Dios dijo que se haría. Cuando tú no obedeces, lo que Dios quería hacer no se logra porque tú eres una piedra de tropiezo. Iglesia, ¿cuántas piedras de tropiezo hemos hecho por no cumplir lo que Dios dice que hagamos? Te voy a contar un solo relato mío, no de nadie. Cuando yo recién me convertí, yo fui al supermercado amigo que está al lado de casa. Tú sabes que uno siempre la noche antes va a comprar el pan y la leche para mañana el café, tú sabes, cafecito de la mañana. Y fui corriendo y el Señor me dijo, acércate a él que quiero hablar con él. Y yo veo a aquel tipo con aquel nene en el carrito de compra. Y yo, ¿hablarle a qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le voy a decir? Yo recién convertido. Me fui, cogí mi bolsita. Cuando voy saliendo me dice, que no pese la sangre de él sobre tu cabeza. Ay, papá, espérate, déjate aquí. Me acerco, no sabía qué le iba a decir. Se activó el don de ciencia y le dijo lo que estaba pasando al tipo. Y el tipo empieza a llorar con aquel nene. Y el nene lo miraba y llora. Y yo, pero varón, ¿qué puedo ayudarle? Me dice, es que usted no sabe lo que usted ha hecho. Y yo, ¿pero qué te he dicho? Me dice que usted no me dice eso. Yo le voy a decir a usted algo. Esta era la última compra que yo iba a hacer para mi hijo. Obedecer. ¿Verdad? Obedecer. Obedecer es mejor que cualquier cosa. El plan de Dios era que él no se matara y la familia se quedara desamparada. Pero yo iba a ser piedra de tropiezo si no hacía lo que él me decía que tenía que hacer. Obedecer. ¿Entiendes? Tú no entiendes la importancia que tiene la obediencia. Tú no entiendes lo que él quiere hacer contigo porque no obedeces. Pero cuando obedeces, ves el poder de él. Entonces en la obediencia está nuestra bendición. Amén. A veces uno tiene que aprender a cantar solo limpio, pero yo se lo estoy diciendo a ustedes para que usted no sea piedra de tropiezo en lo que Dios quiera hacer. Amén. Así que Jesús obedecía al Padre, había deleite, gozo, alegría en obedecerle. Y hoy nos dice lo mismo a nosotros, porque Él quiere glorificarse en nuestra vida para dar a conocer su gloria sobre la faz de la tierra. Ahí es que estamos. La pregunta es, ¿cómo se conoce a Dios verdaderamente? Usted lo busca, yo lo busco, yo oro, usted ora. Pero a través de las pruebas nos despejamos del peso del intelecto, del peso de las emociones negativas, del peso de las experiencias pasadas, y Dios a través de las pruebas nos redime de los eventos del pasado para que entonces podamos caminar conforme a su voluntad y ser libres de aquello que nos azotaba, que muchas veces no lo podemos ver hasta que pasemos por la prueba. Cuando pasamos por la prueba, entonces nos damos cuenta que usted se cree que usted está bendiciendo a alguien en lo que está haciendo y el bendecido de usted. Alaba. Las pruebas. ¿Quién crece en las pruebas? No es con quien usted tiene la prueba. El que crece en la prueba es usted con Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque Dios anhela que esas pruebas sean para engrandecimiento de su gloria en nosotros. Si nosotros no lo practicamos así, nunca creceremos a la estatura de un varón perfecto. Y nuestra relación con Dios no se va a parecer a Dios. Porque los tales hijos son formados en el carácter de la prueba. Por eso tú y yo nos formamos a veces en el desierto. Y es en el desierto que aprendemos a buscar la gloria de Él. Y es necesario que pasemos por todas estas cosas. Si nosotros no pasamos por esos desiertos, no sabemos lo que vale la gloria de Él. Por eso es necesario que pasemos por las cosas que tenemos que pasar. ¿Que no nos gustan? No. Pero aprendemos. Y al final, entonces, nos gozamos de haberlo conocido en medio del desierto. ¿O no lo hizo cuando sacó a Israel de la comodidad de Egipto, aunque estaba esclavo con Egipto, y lo metió en el desierto? ¿Y acaso Dios dejó que esa gente se muriera o le suplió de todo? ¿Que eran cabezones? ¿Que tuvieron que aprender? Claro que sí. También nosotros somos cabezones. Pero aprendemos. Y tenemos una bendición suprema que ellos no tenían. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Que a cualquier hora
Tú te inclinas o te arrodillas, óralo, te postras y Él te habla ahí. Qué bendición suprema. Que no importa donde tú estés, Él habla contigo y tú hablas con Él. Tú sabes lo que estamos hablando. Que no hay nada que tú necesites, que Él no tenga una respuesta. No hay nada que tú necesites que no sea completado conforme a su voluntad y riqueza en gloria. Lo buscamos a Él y Él completa lo que hace falta. ¿Sabe la importancia que es esto? Que tú puedes orar por tu hijo que está en la Conchinchina, allá en China, y se sane por el poder de la palabra de Dios por vía telefónica. Y se glorifica. Dios no tiene distancia. ¿De qué estamos hablando, iglesia? Tenemos un poder sobrenatural en nosotros, pero si no pasamos la prueba, ¿cómo quieres que yo te otorgue la autoridad y el poder? La iglesia tiene que acostumbrarse a vivir buscando el rostro de Dios en obediencia, y ese poder será un depósito de gloria cada vez mayor para cada hijo de Dios. Cada vez mayor, cada vez mayor. Por eso yo siempre le digo que como creyente, este año estamos aquí, pero el año que viene tenemos que estar mejor. Porque si no estamos mejor, entonces el Dios que le creemos, que nunca falla, no lo ha permitido porque algo en nosotros no está correcto. Y nosotros somos los que tenemos que corregir. Porque Dios sigue siendo Dios y está en el trono celestial de autoridad y de poder. Pero no trate de culpar a Dios. Somos nosotros que no le buscamos. No trate de buscar. Queremos bendición, pero estamos buscando el rostro de Dios. Queremos bendición, pero estamos bendeciendo a Dios. Queremos bendición, estamos orando. Queremos bendición, estamos leyendo la palabra. Tenemos bendición, estás ayunando. Porque que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Apréndalo, dáselo. Si yo le digo a usted, haga un ayuno de teléfono. ¿Cómo? Haz un ayuno del iPad. ¿Cómo va a ser? Ahí es donde la puerca se le antorcha el jabo. ¿Por qué? Porque no te estás relacionando con Dios. Por el internet. Por el internet te relacionas con Dios. Hay una palabra escrita que el internet te lo puede alterar cualquiera y cambiar la palabra, pero esa que está en papel y tinta, nadie la cambia. Usa esa. Usa esa. Esto es importante, hermano, porque la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que es correcto hacer. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Él quiere glorificar nuestra vida, pero tenemos que nosotros buscarlo en espíritu y en verdad y en obediencia y conocerle a Él como tiene que ser. Hechos 2:36 al 41 le dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿verdad? Dios ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! ¡Qué cantazo para ellos!, ¿verdad? Vamos al 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mira el 38, te dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Vamos hasta el 41 corrido. El tiempo nos traiciona, ¿verdad que sí? Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro llame. O sea que vemos que el Dios de nosotros no es un Dios de distancia. Vemos que no es un Dios de limitaciones, que no tiene problema en hacer lo que tenga que hacer. Vamos hasta el 40 y el 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Iglesia, Dios nos está diciendo: sed salvos de esta perversa generación que vivimos en el mundo entero.
donde a lo malo le llaman bueno, la mentira la llaman por cierto y viven en la mentira queriéndola falsificar como una verdad que le quieren vender al pueblo. Es triste. Nosotros tenemos que despertar. Y el 41 te dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué interesante que cuando vemos estos versículos, que esto está en referencia a la predicación de Pedro, vemos que en el efecto del sermón de Pedro trajo unas 3,000 personas. O sea que la verdad del poder de Dios estaba siendo una realidad tangible en la vida de ellos. La pregunta que nosotros hacemos, cuando el evangelio es expuesto con autoridad y poder, ¿estamos viendo gente que viene a esa verdad en ese tipo de multitud o no lo estamos viendo? Si no lo estamos viendo es porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. No estoy hablando de que en un concierto haya 10,000, 12,000 personas. Eso es fácil, porque es un entretenimiento. Estoy hablando de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Estoy hablando de sometimiento a la palabra para que cree la convicción del poder de la verdad en aquellos que reciban la palabra. No está ocurriendo, porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Te puede llenar en una actividad multitudinaria de adoración, que son muy buenos, pero no es la esencia de la salvación, porque es bonito adorar y es bueno y nos gozamos, pero necesita carne. Si tú te conformas con el frosting del dulce, la proteína no la tienes, ¿cómo te sostienes con el poder de Dios? Y la iglesia se está conformando con esas dádivas. No, Dios quiere darte más. Y es importante que nosotros como iglesia nos demos cuenta dónde estamos parados. Estamos a punto de un levantamiento de la iglesia y no se está manifestando un avivamiento. Pero la iglesia tiene que anhelarlo. La iglesia tiene que insistir y pedirlo. Fíjese que Juan 8:48 nos sigue diciendo. 8:48 al 53. Vamos, pónmelo corridito. Ay. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Wow, le dijeron al Señor que era samaritano y que tienes demonios. Mira esto, para que tú veas cómo los judíos le hablaban, Jesús respondiendo, hablaban de Jesús esto. Dice 49, respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y a vosotros me deshonráis. Fíjese qué interesante. Cuando hace 2 años atrás el Señor me dio todo lo que iba a acontecer hoy en día, se cansaron de hablar que yo estaba loco, que yo estaba mal, que no era correcto, y ahora que salió todo como Dios dijo, ¿dónde están aquella gente? Qué triste. No tengo nada contra ellos. Los perdono y los bendigo. Pero lo que más me da tristeza es que no reconocen en el error y no se arrepienten. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? Si tú vives en el orgullo de no entender que también te puedes equivocar, como me puedo equivocar yo también. No somos humanos. Pero lo que pasa es que aquí se trata de volumen de gente. Y así como ellos habló y Jesús le habló, dice, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Mira cómo dice el 50 al 53, te dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la gloria y juzga. Por eso es que juzgan. Y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y yo sé, tacho, ¿cómo va a ser? ¿Estás loco? No, ¿cómo? Sí, el que guarda la palabra tendrá vida eterna. El que guarda la palabra tendrá mi poder. El que guarda la palabra tendrá mis promesas. El que guarda la palabra verá mis señales, milagros, prodigios y portentos. Porque eso es lo que Él quiere. Pero ¿por qué el pueblo no está caminando en esa dimensión? Porque no guardan la palabra. Porque no guardan la palabra, eso es sencillo. Cuando no guardan la palabra, entonces Jesús murió por nosotros para justificarnos. No podemos estar justificados delante del Padre. Y ese ataque personal contra Jesús era para difamarle.
Cuando ahora le llevamos la palabra cristocéntrica, las mismas iglesias difaman la palabra en contra de la verdad, porque han vendido la palabra al hombre, al gobierno y a quien no tiene que venderla. Porque la palabra de Dios no tiene precio para tú venderla, y mucho menos nadie la podrá comprar. Yo no sé si usted me entiende lo que el Espíritu quiere decir, pero está bien claro. La iglesia no puede vender la palabra. La iglesia no se puede someter al gobierno. La iglesia tiene que hacer lo que Cristo dice que hay que hacer. Y lo que Cristo dice que hay que hacer va a bendecir ese gobierno aunque ellos no lo entiendan. Por eso hay que orar por nuestros gobernantes. Por eso hay que desatar palabras sobre nuestros gobernantes. Porque están en eminencia, como dice la palabra. Pero una cosa es orar por ellos y otra cosa es hacer lo que ellos dicen que hay que hacer. Llega el momento donde ellos quieren decirte lo que tú tienes que predicar. Y dicen, no, Señor, yo no vendo mi palabra. No, 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 y otras veces no, y 1000 veces no. Ni en este siglo, ni en el próximo siglo. ¿Qué duro eso? Ah, pues es duro, aplícatelo. Sí, la iglesia tiene que recibir palabra pura casta y santa, pura casta y santa, como es nuestro Dios. Pura casta y santa. Y no tiene sombra de variación alguna. Porque tú eres de verdad la palabra o no eres la palabra. Y la iglesia tiene que ponerse en esa posición sólida, firme y rígida e inflexible. Porque si tú flexibilizas la palabra, eres un idólatra. Amas más el dinero y la finanza y al gobierno que al Dios que le sirve. Mira cómo estoy hablándole. Y le hablo con experiencia de causa y efecto, porque este que está aquí lo han tratado de hacer. Y no importa que me amenacen ni hagan lo que quieran, yo voy a hablar la palabra como está escrita. Le guste o no le guste, y sé que me están grabando y no va a cambiar de parecer. Denle un aplauso, Señor, claro que sí. La gloria es para el que vive, no es para mí. ¿Por qué difamaban a Jesús? Para justificarle y decirle que Él no era el Hijo de Dios. Si tú cambias como iglesia la palabra, tú tampoco eres hija de Dios. ¿Cómo tú vas a cambiar la palabra? ¿Quién eres tú para cambiar la palabra? Si nosotros como hijos nos tenemos que parecer a Él. Si cambias la palabra, no eres hijo. Y la iglesia es hija de Dios y es la novia del Cordero y va a ser levantada. La iglesia no puede cambiar la palabra. Llueva, truene, relampaguee, se destruya, se caiga, lo que sea, no puede cambiar la palabra. Tiene que ser firme en la palabra, constante. Y al que no le guste, que recoge sus motetes y se vaya. Pero la palabra de Dios prevalecerá y todo pasará. Déselo para el Señor, claro que sí. Fíjese que la receta al final es importante. En el versículo 52 te dice: entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos a quien que tienes demonio. Mire, dice, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Sí, lo que pasa es que los judíos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la revelación y habían rechazado al Hijo. Entonces, si rechazaron al Hijo, ¿cómo van a conocer al Padre? Si el Hijo lo tienen en la tierra y lo estás mirando y lo estás escuchando y lo estás palpando y no conoces al Hijo, ¿cómo conocerás al Padre que es invisible para ti? Hello. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y lo sentimos, y nos habla, y lo escuchamos, corroboramos con la palabra, seguimos la palabra, vivimos ese ejemplo, nos gozamos en todo momento. Pues estamos claros. Y por eso es que el Nicodemo en Juan 3.4, vamos a hablar en Juan 3.4 rápidamente, perdone que le coja más tiempo, hermano, pero es que esto hay que hablarlo, meridianamente claro. Dice Juan, dice 3.4, exactamente. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire qué intelecto. ¿Cómo Dios va a hacer eso por ti que eres un pobre diablo? ¿Cómo Dios va a hacer por eso con ti que toda la vida te has metido droga y vives en la calle? ¿Cómo va a hacer eso Dios contigo que eres un tipo que le ha robado hasta si eres una persona que si le pones ruedita al Capitolio le empujas y te lo llevas para tu casa? Vamos, por decirte lo peor. Pues ¿sabes qué? Dios también lo perdona. Dios le interesa esa vida. Y por él también Dios murió, igual que por ti y por mí. Entonces,
¿Por qué vamos a hacer un criterio tan intelectual y tan ciego y miope de una verdad absoluta de poder y autoridad como es el Cristo glorioso que tú y yo le servimos? ¿De dónde sale eso? Del diablo. No te has engañado. Nicodemo le dijo, ¿no puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que ahí Nicodemo estaba totalmente en el intelecto y carente de la revelación del Dios vivo y conocía la palabra, era maestro de la palabra, pero sentía que había algo diferente en Jesús, pero no lo podía identificar. Entonces Jesús le estaba explicando, ¿verdad? Que lo que nace, nace del agua y del espíritu. Tú y yo nacemos del agua y el espíritu. El agua habla de limpieza y el espíritu habla de poder y autoridad. Nosotros somos los nacidos de nuevo de agua y del espíritu. Por eso nuestro bautismo en agua bajo las aguas es importante que sepamos lo que estamos haciendo y nacer en el espíritu una vez limpiado con esa agua es autoridad y poder para cumplir su propósito en nuestra vida. Y esto es importante, porque si no hacemos estas cosas, ¿cómo vamos a conocer al Padre Celestial si no es a través de su Hijo? Para nosotros verdaderamente poder conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que relacionarnos con Jesús, porque Jesús abrió la puerta. El velo fue desgarrado en el templo porque Jesús al morir en la cruz del Calvario hizo que el velo se desgarrara. Eso significa que ese velo que era bien grueso se desgarrara para indicarnos, enseñarnos físicamente lo que espiritualmente era una realidad. Que nos íbamos a poder comunicar con el Espíritu Santo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús para que se cumplieran los propósitos de Dios en nuestra vida. El velo fue rasgado. Entonces, si tenemos todas estas bendiciones de autoridad y poder y entendemos que somos raíz abrámica insertada en el olivo, el olivo es Jesús, insertada ahí, quiere decir que todas las bendiciones abrámicas que están en el Antiguo Testamento son para nosotros. Hello. Entonces, ¿miedo a qué yo tengo sobre esta tierra? A nada. Yo diría que miedo tenemos y temor a no obedecerle, porque ahí está nuestra equivocación. Pero cuando tú reconoces lo que es el poder de Dios, reconocer la herencia inmarcesible de los santos, recibida por nosotros, para nosotros, y que tiene tu nombre, se va todo miedo. Todo miedo se va, porque has entendido que hay un plan perfecto para el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Y lo bueno de esto, ¿sabe qué? Que tiene tu nombre. Y que nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Porque ¿sabes qué? Ese plan, Dios lo tiene esculpido con tu nombre en la mano. ¿Lo sabías? Está esculpido con tu nombre en la mano. Y si dice tu nombre, es porque nadie lo puede coger. Dáselo de verdad porque es para el Señor. Y en esta verdad es que tenemos que vivir. El diablo tiene más miedo a un creyente que se pone en oración y en ayuno que a cualquiera que pueda venir a predicarle un evangelio callejero, de emoción y de cositas banales. Cuando usted se pone de rodillas en oración y usted clama por sus hijos, cuando usted clama por sus finanzas, cuando usted clama por su negocio, cuando usted clama para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, para glorificar su nombre, délo por sentado que Dios se lo va a aprobar. Porque es para la gloria de Él. Por eso tienen, piden y no tienen, y tienen y piden y no tienen, porque no piden conforme al Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, y escucha la voz de Dios y conforme al Espíritu pide, eres mega extra súper bendecido. Mega extra súper bendecido. Porque lo que da a Dios jamás nunca añade tristeza, sino alegría, paz, gozo y bendición eterna. Mira lo que estamos hablando.
No hay nadie que pueda destruir tu vida. No hay nadie que pueda destruir tus hijos. No hay nadie que pueda dañarte tu finanza. No hay nadie que te pueda robar. Porque al que te roba, él lo pone en vergüenza. No hay nadie que pueda conspirar contra ti porque él destruye la obra de maldad. No hay nadie que te pueda destruir. El pueblo de Dios vive sin miedo porque vive en autoridad y poder. El pueblo de Dios es el que dictamina lo que Dios quiere para esta tierra. Y no tenemos que tener miedo ninguno. Miedo lo tenga el diablo. Es el que tiene que huir. Él es el usurpador. Él es el que se metió en la tierra sin pertenecerle. Mire de dónde viene la autoridad de nosotros. Colosenses 2, 13, 14 y 15. Mira lo que dice aquí. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, que todavía estábamos sin el Espíritu Santo. Estábamos muertos en delitos, pecados y transgresiones de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, no es alguno, todos los pecados. 14 dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea, que lo que te quitaba la vida, lo que te quitaba el poder, lo que te hacía vivir en esclavitud y el pecado, Él lo quitó sobre tu vida, sobre los tuyos, para bendecirnos. Aquello que te hacía sentir miedo, aquello que tú decías, pero es que no sé, se acabó. Yo sé que lo que da Dios para mi vida es bueno, agradable y perfecto siempre. Que tú no lo veas, que tú no lo entiendas, despreocúpate, porque lo verás y lo entenderás. Solo camina en obediencia a lo que Dios te quiere dar. Mira el 15 lo que dice. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. O sea, que todo aquello que te molestaba, que todo aquello que te causaba enfermedad, que todo aquello que te robaba la paz, que todo aquello que te acusaba a ti, lo quitó de en medio. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Qué interesante, o sea, que yo vencí en la cruz porque mi muerte produjo vida en ti. Es lo que nos está diciendo. Que mi muerte produjo autoridad en ti. Que yo pagué el precio cuando tú no te lo merecías en pecados, delitos, transgresiones y enfermedades. Yo pagué el precio para tu libertad. Y te puse un testamento de bendición para vida eterna conmigo. Y empieza en la tierra y termina en la eternidad. Oh, vamos pueblo, vamos a dárselo de verdad. Quiero sacar este error. Segunda de Colosenses 2, 16 y 17. Quiero sacarle de ese error porque el Señor me dijo que le trajera esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué está trayendo esto? Porque está corriéndose ahí una equivocación de que tú tienes que celebrar el Shabbat. El Shabbat es Cristo. La iglesia neotestamentaria no está en los viejos rudimentos del Antiguo Testamento. Y Dios me dijo, lleva eso y mira el próximo versículo que te dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Porque el Shabbat, el sábado, es Cristo en nosotros. Amén. Dale un aplauso, Señor. Y el Shabbat es todos los días Cristo en nosotros. No sé por qué trajo esto. Parece que hay alguien por ahí corriendo con un disparate de eso. Pues no sé. Dios sabrá todo. Así que yo quiero orar porque Dios le bendiga a usted y a aquel que tenga una necesidad se la presente hoy aquí. Porque Dios es un Dios de orden, de poder y autoridad y de bendición suprema para su vida. De unificación, de libertad, de salud, de bienestar, de paz, de gozo. Adoración puede ir pasando para su propia familia y para usted. Y vamos a ponernos en pie para orar mientras se acomodan los salmistas. Y oramos.
Es una palabra que yo sé que a veces es chocante, a veces es fuerte, pero créame, es de bendición. Y nosotros tenemos que limpiar nuestra alma para que sea emblanquecida por la palabra y podamos recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Acuérdese que el cuerpo es de Cristo y Cristo cuida su templo y el templo de nosotros es templo del Espíritu Santo y Dios nos quiere bien, en buenas condiciones y en bendición para realizar lo que Él quiere hacer en nuestra vida y glorificar su nombre en nosotros. Amén. Vamos a orar. Y si usted tiene alguna situación que lo ha marginado, lo ha hecho sentir en menosvalía, si usted se ha sentido que usted no puede vencer la obra de oscuridad que lo está molestando, pase un minutito al frente porque Dios lo hace así, mire, rapidito. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Mire, hay que estar pensando. Dios lo puede llamar por su nombre y decirle lo que usted tiene. No cuestiona a Dios. Dios quiere que usted sea humilde y responda a su llamado. Porque el que no se humilla está en la soberbia. Y el que está en soberbia, Dios lo va a humillar. Dios quiere bendecir su vida, pero Él quiere que usted sea humilde y declare su necesidad. Yo no me tengo que enterar, Dios es el que lo hace. Ni me interesa enterarme, créame. Yo lo que quiero es que usted sea bendecido. Ese es mi único propósito. Así que si usted tiene esa necesidad y no se atreve a pasar, no digo que venga caminando, corra y busque su bendición. Porque es el trato de Dios con usted y usted y el Señor. Amén. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Sé que es una palabra fuerte, Señor, pero hace rema en nuestro ser, porque nosotros necesitamos esta palabra para ser libertados. Y en este momento, reconociendo que todo don perfecto proviene de ti, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que somos débiles y frágiles, pero tu palabra promete y claramente lo dice y cumple, que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Hoy, Señor, clamamos a ti para que esta verdad fluya en nosotros como virtud divina y seamos verdaderamente libres. Porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros mirando las bienaventuranzas que están escritas en tu palabra y la vida eterna, venimos a ti en acción de gracias pidiéndote perdón y arrepentido de nuestros pecados para que tú pases, Señor, un rayo de luz llamado Jesús en nosotros, limpiándonos y preparándonos para la vida eterna. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas, sabiendo que tú lo estás escuchando y tú lo cumplirás mejor de lo que pedimos y pensamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén